Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, pues vamos a dar inicio con la plática del día de hoy. Estamos hablando del ministerio de Jesús y bueno, pues la semana pasada estuvimos hablando de un encuentro con Jesús y bueno, pues vamos a continuar el día de hoy. El día de hoy vamos a dar la plática, se llama El último encuentro, ¿sí? Y bueno, pues vamos a hablar del apóstol Pablo, el que tuvo su último encuentro con Jesús. Y bueno, pues vemos un apóstol Pablo que, vamos a Primera de Corintios 15, primeramente quiero ir aquí a Primera de Corintios 15 del 3 al 8. Voy a dar un tiempo para que usted lo busque. ¿Sí? Primera de Corintios 15, 8 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y bueno, pues aquí está el apóstol Pablo hablando de su relato, de su conversión. Y bueno, pues, ¿quién es el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, dice la palabra, de hecho su nombre es Saulo de Tarso, era de una pequeña lugar de Sicilia, ahí en Italia, y él era perseguidor de la ley, él era judío y él era perseguidor de los cristianos. Entonces dice que había pedido cartas para ir a Damasco para perseguir a los judíos, y camino a Damasco, va camino a Damasco. Y bueno, hay quien dice que se cayó del caballo. Yo nunca he encontrado el caballo en la Biblia, pero dice que cayó y un fuerte resplandor cayó en sus ojos y se le llenaron los ojos de escamas. Él no pudo ver, él estaba sin ver. Imagínate que de repente hay un resplandor y impacta tu vista a tal grado de que se crean escamas, y de repente dice que fue esto, y empieza a querer tocar, empieza a querer ver, y de repente empieza a oír una voz y le dice: ¿quién eres tú, Señor? Y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón, ¿sí? Coces es como dar patadas. Imagínate, tienes un aguijón, una aguja, y empiezas a pincharte con la mano, a pegarte, pues te vas a desangrar todo. Dice: dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y entonces Pablo, sin verlo, tienen que llevar, y lo llevan, y él está 3 días en cama, en ayuno, recostado, sin poder ver. Y en esos 3 días el Señor le está hablando y le está ministrando, y está transformando su mente, su corazón. Y a los 3 días llega Ananías, ora por él, y las escamas caen y recobra la vista. Pero no solo recobró la vista, sino tuvo una nueva visión. Él tenía una visión de ser perseguidor de los cristianos. Después de esto, podemos ver a un Saulo de Tarso que queda en ese momento para convertirse en el apóstol Pablo. Una nueva identidad, una nueva persona, una nueva visión, un nuevo propósito, un nuevo destino. Cambia totalmente, a partir de ese momento cambia totalmente su vida. Y así como es él, es en cada uno de nosotros. Podemos ver las credenciales del apóstol Pablo ahí en Filipenses 3, del 4 al 7.
y él empieza a sacar su currículum, ¿verdad? Así como cuando va uno a una entrevista y dicen su currículum, y él empieza a sacar el pergamino y empieza ahí en Filipenses 3 del 4 al 7, dice: aunque yo tengo también de qué confiarme en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y empieza a decir: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Fíjate bien, dice que irreprensible. ¿Cuántos quisiéramos ser irreprensibles? Dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todas esas cosas que él atesoraba, probablemente tenía ahí. Él fue discípulo de Gamaliel, y probablemente tenía su título universitario colgado en la pared, así como mucha gente cuelga sus títulos universitarios. Probablemente él ahí tenía Universidad de Gamaliel, o yo no sé cómo se llamara en ese tiempo, y judío de judíos, fariseo, yo no sé, todas esas credenciales que a veces colgamos en la pared, o simplemente que a veces llevamos en nuestro corazón. Él tenía todas esas credenciales y le daban el orgullo, pero todo eso que causaba orgullo en su vida, él dice, él los rompió y los tiró a la basura. Dice: los doy, dice aquí, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, lo que él creía el día de ayer que era una ganancia, ahora lo estima como una pérdida. Hubo un cambio, hubo una transformación en su vida. Y cada uno de nosotros, nuestra vida tiene que ser cambiada, nuestra vida tiene que ser avivada, nuestra vida tiene que ser transformada. Y esto va a ser a través de tener un fuerte encuentro con Jesús. Probablemente tú tuviste un encuentro con Jesús, probablemente tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, pero yo no sé si tu vida ha sido transformada. Porque nuestra vida tiene que dar testimonio de ese encuentro con Jesús. Tiene que ser un cambio al tener un encuentro con Jesús. No podemos seguir siendo los mismos. La vida del apóstol Pablo cambió radicalmente. De ser un perseguidor de cristianos a ser un cristiano perseguido por judíos. A partir del momento que él recibió a Cristo en su corazón, él se puso una marca en su vida, la cual los judíos siempre persiguieron, hasta que lo encarcelaron. Ellos no cesaron. Un día los judíos dijeron que se conjuraban bajo maldición si comían algo antes de que el apóstol Pablo muriera. Imagínate qué tremendo el odio que sentían por haberse hecho él cristiano. ¿Sí? Y bueno, quiero a partir de ese momento algunas cosas que el apóstol Pablo tuvo, y uno de ellos fueron sus viajes misioneros. El apóstol Pablo tuvo viajes misioneros, fueron 3 viajes misioneros los que tuvo, en los que fue a diferentes lugares y empezó a extender el evangelio, y el evangelio fue extendido. El apóstol Pablo fue apóstol a los gentiles. Entonces él fue a lugares que nadie había ido, y empezó a extender el evangelio hacia todas partes, hacia el mundo conocido en ese tiempo. Hizo 3 viajes misioneros. Y cuando vemos del apóstol Pablo, yo estaba meditando, y podría ser una película de Julio Verne, algo muy interesante, algo muy
persecuciones y naufragios y lo apedrearon y saltó de una barda por una cesta y cosas muy interesantes que podemos ver en todas sus escrituras, aventuras que parecen de una película de ficción, pero no fueron ficción, todas esas fueron realidad, en que él vivió, en lo que él pasó. Y él tuvo un cuarto viaje, pero no fue misionero. Ese cuarto viaje fue un viaje en donde lo llevaban a apresar, en donde lo llevaban como prisionero, en donde lo llevaban a Roma para tener juicio, y los judíos lo querían matar. Y sorprendente, el apóstol Pablo en ese viaje, probablemente atado de manos, quizá también de pies. Él era prisionero. Y en ese viaje prisionero iba en barco, naufragó. Y ese prisionero que iba a ser enjuiciado, estuvo dando palabra de ánimo, estuvo dando palabra de aliento a todos los que iban en la nave. Estuvo orando fervientemente y clamando al Señor que guardase a todos los que iban en esa nave. Y por el apóstol Pablo el Señor libró de la muerte a todos aquellos. Llegan a una isla finalmente, y en esa isla Pablo, nuevamente prisionero, empieza a orar por los enfermos y los enfermos son sanados. Una vez que ora por ellos y son sanados, al día siguiente nuevamente se suben al barco y continúan su viaje, él como prisionero. No le importaba la situación que estuviera viviendo, pasando. Aún de prisionero, él seguía hablando y testificando de Jesucristo. En las peores situaciones, en las peores adversidades que él vivía, testificaba de Jesucristo. A veces estamos viviendo situaciones difíciles, a veces empieza a escasear algo en nuestra vida, probablemente la economía, y sentimos que se nos hunde el barco. Y nosotros tenemos que ser animados. Nosotros tenemos que ser exhortados, animados, impulsados. Falta ese encuentro con Jesús en nuestras vidas. Falta que tengamos ese impulso, esa marca de Jesús. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo tenía un aguijón. Y yo puedo ver, esa era una marca que le recordaba en todo tiempo ese encuentro con Jesús. Ese encuentro que él había tenido y que no lo olvidaba. Y puse aquí algunas cosas de las que vivió. ¿Sí? Él tuvo 3 viajes misioneros, fue apedreado, ahí en Hechos 14, 19 y 20. Podemos ver un hombre que es apedreado por predicar el Evangelio. A veces nosotros, la gente quizá nos da el portón en la cara, a veces quizá nada más nos dice no quiero saber más, no quiero oír del Evangelio, y nos sentimos peor que Pablo apedreado. Pero aquí en Hechos 14, 19 y 20 dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, fíjate bien, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea, porque en ese tiempo no creas que le aventaron 2 o 3 piedritas así chiquitas como diciendo ya cállate. O sea, en ese tiempo ellos literalmente tiraban a matar. Debieron haber sido rocas grandes, ¿sí? Piedras que llenaban la mano y se las aventaron a la cara, a la cabeza, al cuerpo, a todos lados. Yo creo que lo vieron totalmente ensangrentado. Imagínate, el apóstol Pablo probablemente quedó desmayado
por un momento, porque dice aquí que lo dieron por muerto. O sea, probablemente incluso dejó de respirar o su respiración era muy lenta para haberlo dado por muerto. Y dice aquí, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad. Y yo no sé qué hubieras hecho tú, pero dice aquí, se levantó y entró a la ciudad. Probablemente un discípulo lo agarró, se tuvo que recargar, y otro de otro, y algunos quizás lo tuvieron que agarrar del cuerpo para que no se cayera. O sea, había recibido una fuerte paliza, había recibido unos golpes para matarlo, querían matarlo, lo dieron por muerto. Pero dice aquí, y al día siguiente salió con Bernabé a Derbe. O sea, regresó a Derbe. Probablemente tenía todavía los chichones, probablemente tenía todavía cicatrices. Bueno, no cicatrices, todavía la sangre, quizá un poco seca. Probablemente cada brazo y pierna que movía para caminar le dolía, pero no le importó. Y yo cuando veo esta historia digo, ¿este hombre de qué estaba hecho? O sea, podemos ver en la película, en la ficción, a un Superman que le caen carros encima, que le caen edificios y de repente se levanta y bueno, pues, pero él tiene la capa de Superman, ¿verdad? Podemos ver a un Pablo, probablemente tenía la túnica de Pablo, quizá era súper poderosa, yo no sé. O sea, tú te quedas, ¿de qué estaba hecho este hombre? ¿Cómo podía soportar tanto? Y al día siguiente levantarse como si nada hubiera pasado y seguir predicando, seguir hablando la palabra. Si esto te hubiera, yo quiero que medites un momento, si esto te hubiera pasado a ti, ¿cuánto tiempo te hubieras tardado en recuperación y en volver a predicar? Quiero que medites realmente, ¿yo podría hacer eso? ¿Yo estaría dispuesto? O probablemente estás pensando, ¿esto que dice la Biblia, la palabra de Dios, será cierto? ¿Realmente habrá pasado? Porque les vuelvo a repetir, parece de ficción. Le daban por muerto el día anterior y al día siguiente se levantó a predicar nuevamente. ¿Sí? Otro de ellos es él naufragó, tuvo muchos naufragios. El último de ellos fue cuando estaba preso, les platicaba hace un momento, y aún así él fue el que dio palabra de ánimo, él fue el que impulsó, él fue el que les dijo que no temieran, él fue el que oró por enfermos. Aún en ese tiempo le tomaron como cuando la víbora le mordió, como un malhechor, como un hombre perverso que la justicia quería matarlo. Y después lo elevaron a nivel de Dios, porque no le pasó nada. Y él oró por enfermos y los sanó. Él vivió varios naufragios. ¿Sí? Y otro de ellos, a mí me gusta mucho, era alguien que se adaptaba a las circunstancias. Y yo quiero preguntarte, ¿tú te adaptas a las circunstancias? Y aquí en Filipenses 4, del 12 al 13, y este versículo, principalmente el 13, muchas veces nos hemos equivocado o lo hemos usado en forma incorrecta, pero yo quiero leer desde el 12. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. O sea, él podía adaptarse. Yo quiero pararme aquí tantito en este pasaje, porque dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y esto me habla de que cuando hay opulencia, cuando hay bendición, pues hay que saber recibirla. Pero también cuando hay escasez, hay que también disminuir. Y muchas veces nosotros, y principalmente en este tiempo, a través de esta cuarentena que estamos teniendo, y ha habido disminución probablemente en los ingresos de algunos de nosotros,
Pero queremos seguir con los mismos gastos, eso no es posible. O sea, tenemos que adaptar nuestro estilo de vida a nuestro nivel de ingresos. Si nuestro nivel de ingresos disminuye, nuestro estilo de vida o nivel de gastos debe de disminuir de la misma manera. Probablemente el día de mañana va a haber abundancia, pero mientras que haya escasez, tenemos que ser austeros. Y aunque en nuestro hogar no haya escasez, podemos ver en la ciudad, en la comunidad lo está viendo. Tenemos que prever, tenemos que ahorrar, no sabemos el día de mañana esto cómo va a parar, porque muchos ya quieren regresar a la normalidad. Pero te voy a decir una cosa, esto no ha regresado a la normalidad. Entonces tiene que haber tenemos que ser coherentes y tenemos que ser en lo que estamos viviendo, qué situación estamos viviendo. Y aquí dice el apóstol Pablo, sé vivir humildemente. O sea, no es alguien que no está agarrado a la economía, a las finanzas. Si lo tiene, qué bueno, rico, lo disfruta. Y si no lo tiene, o sea, no pasa nada. En todo y por todo estoy enseñado. Y este pasaje se oye regularmente, lo hemos leído, y dice, y en todo y por todo he sido enseñado, y continuamos. O sea, la escuela de Dios es de las escuelas más difíciles que hay, porque Él nos enseña a tener abundancia, pero también nos enseña a tener escasez. O sea, podemos ver a un Moisés, estuvo 40 años en el desierto. Primeramente estuvo 40 años en el palacio y fue enseñado en sabiduría, en ciencia, en arquitectura, en estrategia, en todo. Pero después pasó 40 años en el desierto, en donde esos 40 años estuvo en la escuela de Dios, en donde tuvo que aprender paciencia, fidelidad, fe, humildad. Y una vez que hubo aprendido todo eso, entonces ahora sí estuvo preparado. Vemos a un José el soñador, que era sensible para los sueños, para las visiones, que era hábil, traía la túnica de colores, él era el hijo consentido de papá. Pero tuvo que ser esclavizado, tuvo que estar con Potifar, y cuando empezaba a prosperar, no bastó y lo metieron a la cárcel. Y ahí era siervo en esa cárcel. Tuvo que quitarse todo orgullo, toda vanidad, toda vanagloria, toda autosuficiencia, simplemente para poder reconocer y darle la honra a Dios. Es la escuela de Dios. Y aquí Pablo, el apóstol Pablo, está mencionando, yo ya pasé por la escuela de Dios. Y dice, y en todo y por todo he sido enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y después este versículo, el 13, muchas veces nos confundimos, pero dice aquí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a veces lo tomamos como, puedo enfrentar cualquier reto, que puedo enfrentar cualquier situación. Nos está diciendo, la situación que estamos viviendo, y yo quiero decirte, la situación que estamos viviendo al día de hoy, la puedo pasar, porque en esta situación, en esta tribulación, en esta adversidad, en esta escasez, Cristo me fortalece. Y en esta situación lo puedo, porque tú, Cristo, me fortaleces. Pero entonces, para que Él me fortalezca, yo tengo que estar tomado de su mano. Yo tengo que agarrarme de Cristo y creer que Cristo en esta situación está conmigo y me está fortaleciendo y me va a suplir y me va a dar y me va a ayudar. Me va a confortar, me va a animar, me va a proveer, me va a guardar, porque Él me fortalece. Otro de ellos, después de este encuentro con Jesús, el apóstol Pablo hablaba con denuedo. Dice Hechos 9:29, dice, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle.
Imagínate estarle hablando a alguien que quiere matarte, pero aún a pesar de eso, él hablaba con denuedo. Su manera de hablar empezó a cambiar, porque él tuvo un encuentro con Jesús. Y ese encuentro le daba ánimo, ese encuentro le daba vigor, ese encuentro le daba pasión. Cuando tú tienes tiempos con Jesús, tú vas a empezar a todos lados a predicar de Él. Es como los chicos cuando de repente conocen a alguien y llegan a la casa y mamá, conocí una chica y está bien guapa y le dicen a los amigos, no, mi novia está hermosa y ya a veces los amigos, sí, ya me lo sé, ya cállate. No, es que no la conoces, la tienes que... Y le enseñan las fotos, mira sus fotos y le empieza a presumir. Y así el apóstol Pablo, a veces le decían, ya cállate. Y él seguía así, pero seguía presumiendo a su amado. Porque el encuentro que él tuvo con Jesucristo impactó y marcó su vida. A partir de ese momento, podemos ver al apóstol Pablo antes y después de Cristo. Antes de Cristo era Saulo de Tarso, perseguidor de los cristianos. Después de Cristo se convirtió en el apóstol Pablo, apóstol a los gentiles. Un hombre de unción, un hombre de autoridad, un hombre de poder, un hombre que resucitaba muertos, un hombre que no le tenía miedo a nada, un hombre que fue apedreado y en medio de eso al día siguiente se levantó y volvió a predicar, un hombre que en medio de un naufragio daba palabra de ánimo, daba palabra de vigor, sanaba a los enfermos, un hombre que nada lo detenía, un hombre que le predicaba a reyes. Creo que necesitamos un encuentro con Jesús. Y podemos decir, Señor Jesús, ese fue el último encuentro. Pero yo quiero un encuentro más. Yo quiero ser ese último encuentro. Yo quiero, Señor, encontrarme a solas contigo. Yo quiero ser transformado como lo fue el apóstol Pablo. Yo quiero vivir como vivió el apóstol Pablo. Y como él dijo, no me refiero a estas cadenas, sino al amor de Cristo en mi corazón. Otro de ellos, el apóstol Pablo, edificaba a las familias. Era alguien que siempre estaba dando palabra de ánimo, palabra les estaba animando siempre. En Hechos 9:31 dice, entonces las iglesias tenían paz en toda Judea, Galilea y Samaria, dice, y eran edificadas, andando en el temor del Señor y acrecentaban fortalecidas en el Espíritu Santo, y se acrecentaban fortalecidas. Pero dice aquí, o sea, el apóstol Pablo dice aquí que tenían paz, pero porque él estaba edificando, les estaba animando, les estaba fortaleciendo. Y entonces todo eso procuraba paz. Hay paz en tu vida, hay paz en tu hogar, hay paz en tu matrimonio, hay paz en tu familia. Necesitamos del amor de Jesús en nuestros hogares. Que Jesús habite en medio de nuestros hogares. Que Él tome control, primeramente de nuestra vida, de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de nuestra familia. Y entonces vamos a ser edificados. Y seremos instrumentos de edificación. Seremos instrumentos de amor. Seremos instrumentos de paz. Otro de ellos llevó el evangelio a quien nunca lo había oído. Dice Romanos 15 del 20 al 21.
Dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. A través de esto que había caído en su corazón, esos 3 días que estuvo cegado, camino a Damasco, y que estuvo cegado y que no veía, toda esta revelación fue en su mente, en su corazón, cayó en su corazón, y a raíz de ahí él empezó a predicar, y él fue a quien nunca había oído el Evangelio. Por eso en ese tiempo el Evangelio se extendió, además de la persecución, porque hubo un apóstol Pablo que quiso ir a quien nunca había oído, que estuvo dispuesto. A veces decimos, heme aquí, Señor, envía al de al lado. Pero el apóstol Pablo dijo, heme aquí, Señor, yo voy, yo iré. ¿Sí? El apóstol Pablo también fue un hombre libre de todo temor a la muerte. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él dice, si muero, pues va a ser ganancia, qué bueno, gloria a Dios. Y si vivo, pues vivo en Cristo. El impacto del apóstol Pablo en su vida fue tan fuerte, lo que recibió de Jesús, que se atrevió y que fue capaz de reprender al apóstol Pedro. Fíjate bien, el apóstol Pedro, el primero que predicó en público, su primer predicación ganó 3,000 personas, la segunda ganó 5,000. Era un hombre de multitudes. También un hombre sorprendente. Su sombra sanaba enfermos. Estuvo también en prisión. Cuando le azotaban, se daba por digno y salía gozoso. Este apóstol fue reprendido por el apóstol Pablo. Dice en Gálatas 2, 11 y 3, del 11 al 13, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y a veces no nos damos cuenta, cuando nosotros hacemos algo, cómo impacta la demás gente. La gente nos está viendo. Tú eres influencia en la demás gente. Y cuando tú caes, como dice aquí, en hipocresía, por temor, entonces la demás gente lo está viendo. Tú puedes ser arrastrado como un apóstol Pedro, o puedes ser ese que eres inflexible como un apóstol Pablo.